Bien, buenos días. Esta es la clase que no pude hacer con normalidad el viernes pasado. Es una clase sobre lo que es el método topográfico de replanteo. Como bien sabéis, el replanteo es el método que nos permite marcar sobre el terreno los elementos que aparecen en un plano. ¿eh? Es el método que nos permite marcar sobre el terreno los elementos de un plano. Es decir, es el paso inverso a lo que es el levantamiento topográfico. Es decir, levantamiento topográfico, tomamos los datos de campo y realizamos un plano, y el replanteo hacemos al revés. Tomamos los datos de un plano y los marcamos sobre el terreno. Bien, ¿con qué podemos marcar, con qué podemos hacer un replanteo? Bien, tradicionalmente el replanteo de obra se ha hecho con los elementos típicos de obra, es decir, con lo que es la cuerda, con lo que es la cinta, con lo que son los plomos, la manguera, etcétera. ¿Vale? Es decir, que el primer elemento, la primera forma que nosotros tenemos que decir es que para hacer un replanteo se puede hacer utilizando los métodos tradicionales como la cinta métrica, el plomo, la cuerda y la manguera. Es decir, lo vamos a poner aquí, instrumentos que nos permiten el replanteo. Primero vemos los métodos, metodología tradicional. Tendremos, ahora no sé qué ha pasado aquí, metodología tradicional. Pues hablamos de la cinta, el metro, el plomo, la cuerda, la manguera, etcétera. Por otro lado, tenemos la metodología topográfica, y lo que empleamos principalmente es la estación total. Aquí lo tendremos. Vamos a alinear esto un poco. La estación total es el instrumento que nos permite, en general, más precisión en el marcado. También, alternativamente, podríamos utilizar el GPS topográfico. Pero el GPS topográfico hay que tener mucho cuidado. Porque, bueno, primero que tampoco da una precisión muy fina, es decir, que de 2 centímetros no vamos a mejorar, de 2 centímetros para peor, digamos. Y aparte de ello, que a veces falla y no lo sabes. Ya como os comenté, yo cuando utilizo GPS topográfico lo utilizo para poner bases georreferenciadas, y de cada 4 veces que salgo, una me da un error. Un error que pueden ser de 10 centímetros, de 15, de 6, que esto, claro, si estamos marcando cosas, bueno, a no ser que sean cosas que no tengan mucha importancia y tampoco necesiten mucha precisión, mejor no utilizarlo. Por lo tanto, mejor utilizar la estación total. Vamos a ver si podemos insertar otra diapositiva. Aquí, insertar, como no conozco mucho este programa, insertar. A ver si, diapositiva nueva. Ahí está. Vale, la segunda diapositiva que vamos a hacer va a ser cómo
cuáles son las fases del replanteo. Bien, la primera fase es la obtención de la documentación. Esta ha de ser digital, pero digital no en PDF, sino digital en un programa de CAD, como AutoCAD, MicroStation, etc. ¿Vale? Si nos dan la documentación en papel, tiene que estar acotada. Eso quiere decir que cada una de las distancias aparezcan marcadas en el plano. Es decir, que de tal pilar a tal pilar hay 5 y esos 5 metros estén por escrito. Si no, no tendremos que pedir los planos al arquitecto o al despacho que los haya hecho. ¿Eh? Hemos de comprobar que estos planos estén bien. Es decir, tenemos que entrar, si estamos en AutoCAD, si está dibujado un pilar, entre eje y eje de los pilares son 5 metros según la acotación, hemos de medir que esto esté bien. Porque a veces, a mí me ha pasado, que acotado pone un número y después cuando lo mides en AutoCAD es otra distancia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, vamos a apuntar aquí, primero, comprobar el plano. Segundo, hemos de utilizar cada plano para lo que es. Es decir, si nosotros vamos a marcar cimentaciones, hemos de utilizar el plano de cimentaciones. Aunque en el plano de arquitectura aparezcan las cimentaciones, no hay que utilizarlo. Porque si actualizan el plano de cimentaciones, puede pasar que actualicen el de cimentaciones, pero el de arquitectura no lo actualicen. Bueno, a veces puede pasar que no nos enteremos, pero bueno. Otra cosa, asegurarse de tener la última versión. Es decir, puede pasar que el despacho de arquitectura haga una actualización, se lo pase al jefe de obra y tú no te enteres. No te enteres, aunque tendrías que ser de los primeros en enterarse, porque si no... bueno. Y por último, podríamos añadir que debemos verificar los planos en conjunto. Es decir, que si nosotros tenemos una planta de pilares en lo que es el sótano -2, pues que tengan una continuidad con el sótano -1, con el sótano 0, o con la planta baja, con la planta +1. Es decir, que haya continuidad entre plantas y que no haya ningún error entre las plantas, ¿vale? Es decir, a mí me ha pasado que en una planta teníamos una piscina dibujada, unas cimentaciones, y después resulta que la piscina estaba dibujada en la otra planta, mucho más a la derecha. Lo cual, esto es un error grave que, bueno, hay que intentar que no pase. Esta obra del Tibidabo, que será la práctica primera que estamos haciendo, en esa era un cachondeo. Eso era un cachondeo que a 2x3 le estaba diciendo al jefe de obra: oye, no coinciden los pilares de esta planta con los del otro. Claro, puede pasar que los pilares reduzcan, es decir, que en una planta esté un pilar de 40x40 y en la otra haya reducido. Pero bueno, lo que, claro, hemos de verificar que no pasen cosas extrañas, aunque eso debería venir ya perfectamente hecho del despacho de arquitectura. Bueno, pues deciros que a veces no pasa. O sea que comprobación de los planos en conjunto.
Bien, esta sería la primera fase. Si hay algún problema, lo que no hacemos nunca es marcar, es decirle al encargado de esos planos que bueno, tenéis dudas, están mal, lo que sea. Bien, vamos a insertar una diapositiva, vamos a la segunda fase. Encaje del plano del proyector en un sistema de coordenadas conocido por nosotros. Bien, nosotros cuando recibimos el plano, pues lo que hacemos, lo que suele suceder es que recibimos un montón de planos, pero claro, nos dan un plano que tenemos una planta de pilares, pero si yo busco las coordenadas de un punto, por ejemplo, aquí le pongo ID, en AutoCAD ID sirve para identificar las coordenadas de un punto. Señalo. Fijaros que aquí aparecen las coordenadas. Las tengo aquí. Ahora le he dado F2 para que salgan estas. Claro, ¿dónde está la coordenada 305,10, 188,84? Bueno, pues realmente no lo sé. No lo sé. Y claro, tengo que hacer algo para poderlo saber. A no ser que fueran unas coordenadas georreferenciadas, algún sistema de referencia conocido, pues no. Bueno, y todo y así, aunque estuvieran georreferenciadas en un sistema de referencia conocido, yo lo comprobaría. Bien, en general no lo están y lo que hay que hacer es situarla sobre el terreno. Suele haber en los proyectos un plano que se llama de situación, donde se nos informa de cómo situar la obra. Es decir, por ejemplo, aquí nos han dado este plano de pilares que ya está montado en el plano de situación. Esto no suele pasar. Suelen dar el plano de situación por un lado y el plano de pilares por otro. O los otros planos por otro lado. Bueno, pero aquí vemos que el límite está a 8 metros de la viadilla diagonal y a 8 metros del paseo de Verdaguer. Bueno, esto en la realidad quedaría en medio de la diagonal, porque si conocéis la diagonal, pues ya sabéis que mide más de 8 metros. Bien, pues el primer paso que tengo que hacer es ir a campo, a esta esquina, Avenida Diagonal, Paseo Verdaguer, y tomar, mediante un levantamiento, los elementos que aparecen en el plano de la realidad. Es decir, como aquí esta fachada está a 8 metros de la avenida diagonal, voy a campo y tomo esta fachada. Como aquí esta fachada está a 8 metros de esta, tomo esta fachada. Es decir, yo vengo aquí, pongo 1, 2, 3 o 4 bases, varias bases, y aparte de leer estas bases, leo, pues hago este pequeño topográfico. Siempre tengo que intentar coger algún punto de más. Si por ejemplo por aquí hubiera algún elemento, sería interesante cogerlo porque al realizar el encaje podríamos tener comprobación. Siempre hemos de utilizar puntos para encajar que sean lejanos. Bueno, ahora lo veremos. Bien, una vez estoy en gabinete, dibujo el plano. Una vez dibujado el plano, abro el plano topográfico, el que es el azul, y abro el otro plano en otra sesión de AutoCAD, hago copiar, pegar y pongo la planta de pilares donde en alguna parte del dibujo. Y entonces lo que hago es alinear según las instrucciones de lo que es el plano de situación. Es decir, yo ahora hago que esté a 8 metros de aquí y esta hago que esté a 8 metros de aquí. Porque me lo dice esto. Entonces, una vez hecho esto, yo ya tengo el plano, ya lo tengo en coordenadas. Es decir, que yo si hago un ID y yo tengo esta coordenada ya sé dónde está respecto a mis bases. Y ya puedo realizar
bueno, un listado de las coordenadas de lo que voy a replantear. Fijaros aquí, lo que os comentaba es que siempre tenéis que intentar hacer el encaje por puntos lejanos, es decir, encajar por esta alineación y esta está bastante bien, pero si tuviéramos que encajar por esta y por esta de aquí, no estaría muy bien porque por poco que nos fuéramos, aquí nos iríamos mucho y sería inviable. ¿De acuerdo? Bien. Para hacer esto lo que hemos dicho es, primero, miramos en el plano de situación del proyecto los elementos que aparezcan en la realidad. Vamos a campo y realizamos un pequeño levantamiento donde aparezcan estos mismos elementos. Tercer punto sería realizamos el encaje en nuestro del plano del proyecto en nuestro plano. Bien, a comentaros otra cosa. Las bases. Las bases, lo que son las bases en obra, duran muy poco. Duran muy poco si no las ponen en un sitio adecuado. Por tanto, hay algunas bases que tenemos que tener fijas, que no se vayan a mover. Es decir, aunque estén un poco lejos, si las ponemos fuera de la obra, estas no sucumbirán. A la que tú pongas una base aquí, bueno, por mucho que hagas, a veces pues no respetan tu trabajo y te la quitan. Es decir, aunque la pongas con vista, claro, si tú te pones una base aquí, evidentemente van a tener que quitarla porque aquí van a hacer el agujero. Pero si tú la pones por aquí y la señalizas bien, pues a veces dura, a veces no. Lo más interesante sería que siempre replanteáramos desde una misma base, orientados a otra base, y siempre lo hiciéramos en toda la obra. Eso sería lo perfecto, porque así reduciríamos el error. Bien, vamos a pasar a la tercera fase del replanteo. Vamos a insertar otra diapositiva, diapositiva, diapositiva nueva. Fase. Bien, el tercer punto es obtener las coordenadas de los puntos a replantear. Además de las coordenadas de los puntos a replantear, obligatoriamente tenemos que obtener también las coordenadas de las bases. Es decir, yo tengo que tener un listado donde aparezcan las coordenadas de los puntos que quiero marcar. ¿Y cuáles son los puntos que quiero marcar? Bueno, pues los puntos que quiero marcar normalmente te los piden el día anterior. Es decir, tú al encargado le dices, ¿qué querrás que te marque mañana? Pues bueno, yo querré que me marque los pilares. Pues tú vas allá y te sacas un listado de las coordenadas de los pilares. Ya os explicaré la metodología, bueno, es lo que expliqué la segunda hora. Es decir, que yo voy aquí y saco coordenada 1, coordenada 2. A la vez que voy haciendo esto, voy a por aquí dibujar unos puntos. Tipo de punto. Vamos a dejarlo absoluta, está bien. Vamos a poner aquí punto a replantear. Aquí lo pongo de color azul, por ejemplo, o magenta, va. Yo, si por ejemplo, de aquí el pilar sacaría este,
sacaría este. Voy a reducir un poco que parece demasiado grande. Tipo de punto 0,2. Vale. Serían las 4 esquinas, por ejemplo, el eje. Y cada uno de estos puntos ha de tener un nombre, que es un número único para cada punto, porque, claro, a la que te digan, quiero que me marques el pilar número 1, pues saber que esos puntos corresponden a los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver aquí. Aquí, lo pongo aquí. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Esto lo pongo aquí. O sea que debemos tener, por un lado, debemos tener un listado de puntos. Ahora voy a hacerlo de una forma pedestre, digamos. 2, 3, 4, 5. Hago un F2. Selecciono todos estos puntos. Copiar. Y me voy, por ejemplo, al WordPad. Hago pegar. Y aquí hago, bueno, pues el 1. El 2. El 3. 4. Y el 5. ¿De acuerdo? Esta lista la tengo que llevar a campo y después también la tengo que introducir en la estación total. Aparte de eso, también tengo que tener las bases. Base 1, base 2, base 3, base 4. Tengo que tener las coordenadas. Es decir, tendría que venir aquí y decir, bueno, pues esta es la coordenada 1, la coordenada 2, la coordenada 3 y la coordenada de la base 4. Vengo aquí, saco las 4 últimas, copiar, B1, B2, B3, B4. O sea, el listado de puntos debe contener las bases y los puntos que queramos replantear. Y por otro lado debemos imprimir un croquis donde aparezcan cada uno de los puntos que tenemos numerados, dónde están. De esta forma, cuando nos diga el encargado márcame tal, pues nosotros iremos al croquis, miraremos el punto 1 y señalaremos la estación total y diremos busca el punto número 1. Y entonces replantearemos el punto número 1. Suele pasar que te preparas una cosa y después te piden otra. Por tanto, es mejor llevar el portátil con AutoCAD a la obra, por si hay alguna cosa que nos pide, pues podrás realizar. Una cosa que también simplifica cálculos es hacer lo siguiente. Claro, si ahora, por ejemplo, me dicen, mira, es que el punto 5 no lo quiero aquí, lo quiero aquí desplazado, porque yo entonces me tiraré una cuerda que vaya de aquí a aquí. ¿Vale? Yo te pondré aquí una camilla y tú me lo metes aquí. Vale, pues la forma más fácil de replantear eso, ¿vale? Sería hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí una copia de esto. Hago un giro de todo el sistema colocando los ejes de obra en dirección de los ejes X e Y. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, yo ahora esto, me hago aquí una línea y lo que hago es girar todo. Bueno, vamos a hacerlo con alinear que sea más fácil. Alinear. ¿Qué es lo que quiero alinear? Bueno, pues yo quiero alinear todo. Todo quiere decir incluso las bases, porque claro, si muevo los puntos y no muevo las bases, no lo estoy haciendo correctamente,
Le doy al botón de la derecha y le digo, mira, el primer punto, que es este, tiene que acabar aquí. Y el segundo punto, que es este, tiene que acabar aquí. Bueno, yo aquí lo estoy haciendo teniendo en cuenta que he comprobado que esta línea de aquí es paralela a esta de aquí, ¿eh? Si no, no estaría bien hecho lo que estamos haciendo, ¿eh? Le doy Enter, Enter y ya lo tengo. Y ahora obtener las coordenadas directamente de esta situación. Es decir, tendríamos que obtener las nuevas coordenadas de B1, B2, B3, B4 y las nuevas coordenadas de 1, 2, 3, 4. ¿Qué ventaja tiene esta respecto a la anterior? Bien, pues que si me dicen, márcame un punto de este eje, y resulta que yo tengo las coordenadas en el que son 154, 24, 5 o 432, 88, 7. Si resulta que quiero ponerme un metro a la izquierda, pues tendré que poner 431, 88, 7. Y si quiero ponerme un metro para arriba, en vez de 154, 24, 5, será 155, 24, 5. O sea, no tengo ni que llevar el portátil, ¿eh? Entonces, cuando yo voy a replantear a campo, a veces simplemente, bueno, se me simplifica mucho. Vamos a acabar de escribir todo esto aquí en el diapositivo. Obtener también las coordenadas de la base. Sacar un croquis donde aparezca la numeración que hemos utilizado. Y por último, pasar a la estación total toda la información. Esto es importante para evitar errores, ¿eh? Porque si tú no lo pasas a la información, quiere decir que tú cuando si no lo pasas automáticamente, puede pasar que, claro, te equivoques al teclear los puntos, te equivoques al leer, etcétera. Así reducimos los errores que pueden haber, ¿eh? Bien, pues vamos a pasar a la última fase del replanteo, que es la cuarta. Sería la cuarta. Que esta fase del replanteo sería la de marcar sobre el terreno. ¿Con qué se marca? Bien, lo que se utiliza normalmente en una obra son estos elementos. Los clavos de acero. Los clavos de acero suelen ser como mucho de 3 centímetros. Sirven para cuando hay losas, cuando el terreno es urbano. Estacas, cuando el terreno es rústico, cuando se está comenzando la obra, que siempre se hace normalmente el agujero para el parking y hay el movimiento de tierra, se utilizan estacas o varillas de hierro que suelen haber en la obra, bastantes. Si se requiere precisión, pues se utiliza aquí un clavo que se clava aquí arriba para obtener más precisión aún, ¿eh? Primero la estaca, que no se mueva, y después el clavo encima. Estas son las camillas de obra que sirven para poner alineaciones. Si yo, por ejemplo, quiero poner una alineación aquí, aquí me plantan esta camilla y yo les clavo un clavo justo aquí, este clavo. Entonces, el señor que quiera marcar este pilar, ¿qué hace? Tira cuerda de aquí, de esta camilla a esta camilla, y de esta camilla a esta camilla. El punto número 5 quedará por la intersección de hilos, y aquí me baja un plomo hasta donde lo que él necesite. Esto por último será, bueno, es como se marcan los taludes, ¿eh? Se ponen dos estacas, una tablilla inclinada con la dirección del talud y desde donde tiene que comenzar a arrancar, ¿eh? Bueno, es un trabajo que requiere su arte. Bien, ¿y cómo lo hago para marcar? ¿Cómo lo hago para marcar? Bueno, pues para marcar, si lo que utilizo es una estación total, lo primero que hago es me voy a la estación, a la base, estación, me estaciono y una vez estacionado introduzco las coordenadas de la base estación, o simplemente si las tengo introducidas en la estación, le digo, mira, estás en la base tal, la base estación.
le pongo la altura de aparato y seguidamente mando a mi compañero a una base que tenga y se sitúa en esta base con el jalón aplomado. Miro la parte más baja posible del jalón para evitar el error de dirección, calculo el azimut de la base estación en la base orientación y lo impongo. A ver, si estoy trabajando en una estación total actual, simplemente le tengo que decir, esta es la base estación, voy a orientar a esta, él te lo calcula y él lo hace automáticamente. Vale, entonces imaginemos que voy a marcar un punto. Pues entonces lo que tengo que hacer es, digamos, calcular el azimut que hay de la base estación al punto. Imaginemos que es este, azimut de la base estación al punto replanteado. Voy dándole vueltas hasta que en el ángulo horizontal me aparece el azimut directamente, ¿vale? Porque ahora la desorientación es 0. De ahí ya no muevo lo que es la línea. Ahora lo que voy a hacer es mover a mi ayudante. Entonces yo a mi ayudante le digo, mira, el punto está a tantos metros. Acto seguido, le digo, mi ayudante se va aquí, como no sabe dónde estoy. Entonces yo le voy diciendo, izquierda, izquierda, derecha, 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 derecha. Siempre tengo que hablar en lo que es la perspectiva del ayudante. Claro, si está en el 1, yo le diría izquierda, pues aquí le tengo que decir derecha porque él me está mirando a mí. Entonces aquí tendría que decir derecha, 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 derecha. Cuando pase por aquí, izquierda, 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 izquierda. Y resulta que lo pongo en línea. Una vez esté en línea, le digo que aplome, mido la distancia y comparo la distancia que hay actual con la que tendría que haber y le digo, pues la resto y digo, mira, tienes que ir tanto para atrás o tanto para adelante. Él se me va para atrás, en este caso. Como no es perfecto, bueno, pues lo vuelvo a poner en línea. Vuelvo a poner en línea, 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 izquierda, derecha, hasta que esté en línea. Vuelvo a plomar, vuelvo a leer. Le digo, pues mira, ahora estás más cerca. Vente para mí medio metro. Pues él se viene para aquí y como no es perfecto y no sabe exactamente la alineación, no se viene directamente hacia mí, sino que un poco para la derecha. Entonces lo vuelvo a decir izquierda, 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 derecha, 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 izquierda, hasta que lo tengo exactamente en línea. Aquí, cuando la última vez tiene que estar perfectamente en línea. Mido y si coincide con la distancia, estoy en el punto y le digo que marque. Si no coincide con la distancia, pues voy a iterando hasta que el margen de error sea el que yo considere. ¿eh? Esto en campo se ve mucho, mucho más fácil. De todas formas, yo aquí he visto un vídeo, a ver si lo consigo encontrar. A ver, vídeo canal. No, esta es otra cosa que estoy haciendo yo. A ver. No, esto lo tenía en marcadores. Marcadores. Marcadores del. Aquí. Este Hola, vídeo buenas. En este está vídeo muy nos bien explicaremos porque cómo se pasa del plano a es la realidad, o lo que es lo mismo, cómo se exactamente, bueno, lo que realiza os he un replanteo. explicado, pero en directo. Si de acaso ya el próximo día de clase os lo comento, ¿eh? Pero, ¿sabéis? Aquí tenéis el link, Podemos lo voy a continuar. coger y lo voy a Ahora poner. mismo le vamos a indicar ah, qué tipo de prisma o de mini prisma o de jalón vamos vamos a a utilizar. ver. Por lo tanto, está en Leica. Vale. Vamos a poner aquí el link. Este sería el link de la explicación que os he dado, pero en vídeo. Bueno, pues lo dejamos de aquí. El próximo día continuamos con más sobre el tema del replanteo.